Hola a todos, ¿qué tal? De nuevo aquí con un video desde Tailandia. Ahora vamos a visitar un lugar que se llama Asiatic. Es un centro comercial. No es lo más, por decirlo así, tradicional o lo más auténtico de Tailandia, pero es un lugar bonito, está chivo. Claro que es un poco lujoso, ¿verdad? Y sabemos que todos estos lugares requieren dinero, pues, y entonces vamos a ver qué encontramos acá, qué podemos disfrutar. Y solo vean la entrada, tiene esta fuente y ahí está el nombre. Aquí está, hay un centro comercial y hay un supermercado. Ahí está el nombre, miren, Asiatic. Miren qué chiva la fuente, está bien iluminadas y bien chivo, bien preparado para que venga el turista y nomás entre, encuentre algo diferente y que le guste. Miren qué chivo. Se escucha ahí bien el ruido del agua, así que pueden ver de que sale con bastante fuerza. Así que vamos a ingresar aquí a Asiatic. Ahí está el nombre, miren, si lo quieren buscar y quieren más información del lugar. Pues básicamente es un centro comercial, tiene muchos lugares. Este es un centro comercial muy novedoso. Miren, aquí hay un supermercado y aquí hay un área de juegos para niños. Y me encontré con este vagón de tren. Aquí veo que hay una línea del tren en el piso, pero creo que ya no se usa. Este está solo como exhibición, digamos, y para que la gente lo vea. Miren qué chivo está. Claro que lo han restaurado, lo han pintado, porque el color está bien bonito y lo han decorado súper bien. Y miren qué chivo aquí. Tienen un montón de plantas y hay un montón de tiendas. Hay unas que están cerradas, que ahorita es día de semana. Aquí lo mejor es fin de semana, pero yo tuve tiempo de venir ahora, así que vamos a conocer aquí un poco de Asiatic. Y también, como pueden ver, están las tiendas de los souvenirs. Hay un montón de cositas, de recuerdos, de dulces. Y aquí hay venta de zapatos y venta de ropa y de así la vestimenta y los colores que usan mucho aquí, que tienen el nombre del país, Tailandia, y muchas camisas con recuerdos y cosas de los elefantes. Miren, aquí hay una joyería y bisutería para todo el que le gusta. Y aquí hay restaurantes también de la comida típica de acá de Tailandia. Miren, un montón de bolsitas y unas faldas y ropa. Aquí hay un montón de esas cosas que son como, por decirlo así, la gente se los lleva de recuerdos. Miren, estas camisas tienen unos impresos súper chivos también. Hello. Tienen un montón de ahí me estaban saludando. Tienen un montón de elefantes y colores de aquí de la cultura tailandesa. Así que miren, aquí está súper lleno de plantas. Y también hay unas ventas de golosinas. Hay ventas de golosinas, de snacks. Miren, aquí están los famosos pinchos de fresa, de uva con caramelo. Y aquí venden agüita, hay unos licuados. Y aquí tenemos coco y juguito de naranja, porque aquí a toda hora hace mucho calor. Aquí es lo que más les he dicho, es demasiado calor. Y miren qué interesante aquí este tanque. No sé si funcionará, será como cisterna, pero básicamente aquí es un puerto. Entonces en el puerto han construido este centro comercial y todas estas cosas, y se pueden encontrar unas esculturas super chivas. Miren, aquí hay como dos personas que están comiendo. Ahí al fondo hay un restaurante y aquí también hay otro restaurante, que ya todo ya está empezando a encender sus luces, porque ya empieza a venir mucha gente a esta hora. Siempre viene mucha gente ya en la noche. Recuerden que este país es sumamente turista, aquí el turismo está sumamente explotado, así que a cualquier hora que la gente venga o vaya a algún lugar pueden siempre encontrar cosas. Miren qué chivo aquí este restaurante con las lucitas. Tiene muchas lucitas ahí
Y aquí tienen, no estoy seguro si es pollo o es pato, pero lo están asando ahí a las brasas. Ahí le están dando vuelta. Hay puesto unos cuantos, pero supongo que ya van a poner más. Y miren aquí, allá a lo lejos, no sé si logran observar, hay una noria, lo que nosotros conocemos en El Salvador como la Chicago. Pero ya vamos a llegar, ya vamos a ver por ahí si nos logramos ir. Miren qué chivo este caminito con unas flores moraditas. Creo que son artificiales, creo que no son naturales, pero se ve bien. Lástima, porque deberían de ser naturales. Y escuchen la música. Aquí hay otra obra de arte, miren. Y este sí es todo de bronce. Esto sí es bronce, aquí ya se ve que se ha despintado. Esto debe de pesar toneladas, pero está súper chiva, súper interesante. Y miren qué chivo aquí el camino. Ah, y aquí hay las famosas maquinitas o los juegos de video. Por eso es de que está la música a todo volumen ahí, porque hay cosas de realidad virtual. Me voy a acercar para que puedan ver un poco. Muy interesante, la verdad. Ahí nos estaban ofreciendo usarlas, pero ahorita andamos aquí dándonos el paseíto. Así que miren, aquí anda toda la familia. Y aquí hay una tienda con trajes y cosas de la cultura. Miren, aquí están los colores, los bordados, un montón de... Y aquí también hay como mercadito al centro. Ya vamos a ingresar, vamos a avanzar por aquí para que logremos ver más de lo que nos podemos encontrar aquí en este lugar. Se ve súper bien, la verdad. Aquí me gusta el caminito que han hecho. Lástima que no son flores naturales ni plantas naturales, pero se ve bien. Creo que sí, hay alguna parte creo que es natural, pero no solo lo de las plantas, porque aquí veo que hay unas macetas. Pero bueno, aquí hay casas de cambio, porque esa es otra cosa, que donde andan los turistas siempre tienen que ver. Y aquí pueden cambiar no solo dólares ni euros, aquí del país que vengan te cambian lo que sea. Claro que de Latinoamérica la mayoría tiene que traer dólares. La gente aquí no puede venir, digamos, como con el peso mexicano o con la moneda colombiana, por ejemplo. Así que miren qué chivo aquí. Aquí hay estos restaurantes son los más fancy, ¿vea? Los más, como decimos, de caché. Que aquí, o sea, es como en todo lugar, entre más bonito el lugar y más caro. Pero miren qué chivo se ve. Allá vemos ya el atardecer. Y aquí hay una gran multitud porque toda esta gente está esperando los cruceros, que son unos barcos que creo que ya se los he explicado, que tienen disco, restaurante, karaoke. Entonces todo el mundo, este montón de gente que está aquí ha hecho su reserva y ahí está esperando que todo el mundo se llene aquí la fila, que se venga todo el mundo para que ya el barco venga y se los lleve a todos y disfruten por todo el río el paseo. La verdad no sé cuánto durará la vuelta por todo el río, pero me imagino que un par de horas. Miren la comida, aquí están los menús de la comida. Si ven, todo es marisco, casi todos los platillos llevan marisco. Claro, también pollo, pato, carne roja, pero en su mayoría es marisco. Y miren cómo se está poniendo aquí ya de animado. Ya mucha gente, y el clima está bien, no está muy caliente, pero sí tampoco está, se ve que hay viento, pero como la sensación térmica es de la humedad, es bien alta, aquí siempre se siente calor. Miren, aquí hay una gran ancla y aquí tenemos un barco. Este barco es restaurante, así que este creo que no zarpa, creo que este pasa ahí todo el tiempo y solo se puede subir para cenar y estar ahí en el barco comiendo. Y pues no sé, creo que me marearía, pero vamos a ver
que hay por aquí. Miren, aquí todo el mundo disfrutando del atardecer, de las luces, de los restaurantes. Y aquí vamos a entrar aquí a esta parte. Ahí está el nombre, miren, Asiatic. Este ya es la parte como del mercadito nocturno que hay, pero también hay un montón de restaurantes. La verdad que todo es bien moderno, o sea, ya se los he dicho, tiene partes como todo lugar, ¿verdad? Todo país, como en El Salvador hay partes bien modernas, hay partes no modernas, pero aquí a gusto para cada quien. Yo me he venido a pasear, yo no tengo la verdad que el montón de dinero como para estar diciendo que vamos a entrar a lo más lujoso y lo más caro. Claro, si en algún momento se da la oportunidad, pues por qué no, pero por el momento solo andamos de turistas aquí. Y sí, ya comí un par de cosas por ahí, pero más que todo me gusta comprarle a los negocios pequeños, porque esa es la comida más auténtica, siento yo que es lo más rico. Ya claro, hay restaurantes que también venden comida súper rica, pero no sé, siento que en la calle o los negocios pequeños, los de la gente local, que no son grandes cadenas de restaurantes o que no son así de renombre, que están, digamos, solo en los centros comerciales, tienen ese toque de comida casera. Y miren qué chivo aquí, estas piezas creo que son de motor de barco. Y aquí hay un caminito con luces que se ve súper chivo en los anillos. Y aquí están las tiendas. Esto ya es más para la gente que viene a hacer shopping, la gente que viene a hacer compras. Hay ventas de zapatos. Y aquí hay más juegos de video, maquinitas, las máquinas de los peluches. Aquí, pero hay un montón de máquinas de peluches. Aquí les encanta eso. Muy coloridas. Así que aquí aquí vamos llegando al área de los restaurantes. Aquí hay un montón de restaurantes al aire libre en los que uno puede sentarse y comer. Y también son bares. Mire qué chivo está. Aquí está la gente ahí disfrutando su cervecita. Y aquí por este lado la gente que va a cenar. Igual también con su bebida y todo. Miren qué chivo aquí. Está todo bien iluminado. Y aquí hay una fuente. Todo el lugar tiene estas esculturas de bronce. Aquí hay una chica aquí con un paraguas sentada en la fuente. Está súper chivo. Y aquí siguen las tiendas. Ahí están haciendo licuaditos de sandía, de naranja. Que aquí a toda hora se pueden encontrar puestos de eso, porque como hasta en la noche hace mucho calor, pues hay bastantes ventas de licuaditos. Ya no vamos a comprar uno porque ya es necesario. Miren aquí las tiendas. Aquí de este lado hay restaurantes y como ven ahí el menú siempre es todo marisco. Y aquí también hay más tiendas de ropa. Vamos a ver, aquí están las camisas y digamos pues artesanías. Hay muchas artesanías. Miren cómo está gente. Y eso que es día de semana. Ahorita es miércoles, es sábado y domingo. Esto de rebalsar, ni se ha de poder caminar. Miren ahí toda la comida. Y aquí están vendiendo helados. Ahí viene toda la gente que viene llegando. Unos llegando, otros yéndose. Miren aquí los mercaditos. Ya nos vamos a meter por ahí para que vean cómo son. Claro que aquí hay un montón de mercados en la calle, digamos, los mercados nocturnos y los mercados más tradicionales que tienen cosas muy bonitas también. Claro, y es más barato también aquí porque es demasiado turístico. Aquí la mayoría de lugares sí te venden cosas, pero creo que la mayoría es caro. O sea, este es precio para turista extranjero. Aquí el que viene aquí es porque viene a consumir. Entonces no nos vamos a esperar quizás precios muy accesibles. Miren, aquí hay fruta deshidratada. Aquí este es un supermercado. Miren, los tres hermanos. Interesante. Aquí hay otra casa de cambio para el que quiera cambiar y traer sus dólares. Y quiero enseñarles algo aquí bien interesante, porque
Este lugar está catalogado como familiar, ¿verdad? El hecho de que, o sea, vendan bebidas alcohólicas no quiere decir de que no hay que seguir las reglas. Yo por el momento no he visto a alguien así que ande como haciendo escándalo o relajo, ¿verdad? Como estamos acostumbrados en otros países, por no decir El Salvador. Así que aquí, para que todo el mundo esté en armonía, hay unas cabinas especiales solo para fumadores. Entonces, si usted quiere venir y se quiere echar su cigarrito o su purito de weed, porque ustedes ya saben que aquí se vende la marihuana, aquí están las cabinas para fumadores. Aquí está el cenicero y aquí está una barrita ahí para medio apoyarse, y aquí te envenenas vos solo con tu humo y no molestas a nadie. Miren qué interesante, ahí está, ¿ve? Área de fumar. Y miren qué chiva esta banquita ahí con esos sombreritos ahí por si está lloviendo. Ahí está la gente sentadita descansando, y ahí está la cabina para los fumadores, para el que quiera venir a fumar y se encierra ahí con su humo y no molesta a nadie. Así que todo ordenado, todo tranquilo. Miren, aquí hay otro restaurante, solo que esta parte creo que ya está es que ahorita donde está más lleno y lo que la gente busca es el lugar donde están los barcos que ya van a salir. Pero miren qué chivo aquí está una locomotora, y ahí hay un montón de publicidad con pantallas. Y ya aquí es el parqueo y para el área de los taxis cuando te vienen a dejar o te vienen a recoger. Así que miren, aquí hay un reloj solar, creo que es un reloj solar, aunque no tiene que estar así porque si no, no marca, pero también es parte de la escultura. Miren, este es un bar, esto está cerrado, me imagino que esto solo lo abrirán jueves, viernes y sábado. Este es un bar, o tal vez ya más noche lo abren, no sé, pero... Y aquí, esto de aquí arriba es un anfiteatro. Aquí, aquí está cerrado, como pueden ver, pero arriba uno compra su ticket y hay shows en vivo. Aquí está todo el mapa del lugar, y miren qué lujoso, hay ventas de ropa también, se llama Science Fantasy. Miren qué lujoso se ve. Aquí es como para hacer shows, aquí está la taquilla y hacen conciertos. Y bueno, pues interesante al que le gustan esas cosas. Así, aquí están, mire, estas son digamos, los actores y las actrices que ahí en el anfiteatro se ponen a danzar y se ponen a actuar. Así que aquí está Calypso Bangkok Thai Restaurant. Está súper chivo. Miren, estos son los locales que les digo que son como mercaditos. Y aquí hay algo bien interesante que solo me acordé de El Salvador. Hay un spa que tiene los chimbolitos de allá de los chorros, porque aquí vienes, te sentás y metes los pies aquí en esta gran pecera, y los chimbolitos, que son los pececitos que están aquí, hello, y saludando aquí a la gente, esos pececitos te comen la piel muerta, te comen los callitos. Y bueno, pues allá en los chorros está de gratis, bueno, aunque se paga la entrada, ¿verdad? Pero aquí lo han innovado y es algo, un plus que le da el spa ese, es que te comen la piel muerta de los peces. Aquí lo han llevado a otro nivel. Hay gente que allá en El Salvador que no le gusta que los chimbolos le coman la piel muerta, pero aquí, o sea, es algo como que wow, vea, algo innovador. Así que, bueno, cada quien, vea. Pero está bien, hay que innovar, ya que aquí la gente ha hecho eso. Tal vez alguien se roba la idea ya y pone su spa con eso, con los peces, para que las pepescas, para que la gente le coman los callos. Miren, aquí están las tienditas en estos pasillos, pero estas tienditas sí hay un montón de cosas bonitas y hay un montón de artesanía, recuerdos, pero como les digo, aquí no es, o sea, es barato pero a la vez es caro. O sea, se pueden encontrar estas cosas en otro lugar y creo que a un mejor precio. Así que, pero igual, verdad, también hay cositas
digamos que el precio es razonable. Miren qué chivo aquí. Hay pinturas, velitas, y aquí hay almohadas, tela, que hay unos cuencos tibetanos. Esta tienda me gusta, miren qué chivo, se ven todas las lámparas, súper chivas. Y aquí hay unas bolsitas. No, sí que hay un montón de cosas que llevar de recuerdo. Pero, o sea, con un par de cosas suficientes. Si uno quiere sale todos los días y todos los días quiere comprar algo nuevo, todos los días gastas un montón de dinero, así que no creo yo que valga la pena tanto, pero sí se pueden comprar un par de recuerdos y cosas para la casa. Así que está súper interesante. Miren aquí otra escultura, y allá está la noria. Miren, creo que la logran ver. Claro que nosotros la conocemos como la Chicago. Bueno, mucha gente la llama noria. No sé en realidad cuál será el nombre propio o el verdadero, pero aquí le llaman noria. Miren los restaurantes, hay unos que no están tan llenos, y hay unos que sí, pero es por la hora. Aunque aquí esto vienes a la 1, 2 de la mañana, aún está abierto. Lo único que no te venden es alcohol. Miren los platos, mariscos y carne. Aquí hay otra escultura. Miren qué chivo este restaurante. Estos deben ser de los más caros, estos así los más vergones. Estos que están más abiertos así, son más como para comida rápida, digamos, pero no la que nosotros conocemos como comida rápida, sino que como comida local, pero que se puede hacer su plato y la gente se sienta ahí, se toma su juguito, su cerveza, y pues ahí disfruta. Y miren aquí esta parte, que es la que está con las ventas de las artesanías y todas esas cosas. Aquí es donde la gente se reúne, porque es lo más comercial, digamos, la parte esta. Y aquí están vendiendo también tickets para los barcos que les digo, para tomar el viaje y tomar la cena ahí en el barco. Aquí está la gente haciendo la cola. Me voy a apurar por acá porque está bien lleno y hay mucho ruido, pero creo ya vamos a chocar. Creo que se escucha, espero que se escuche. Miren, aquí hay más lámparas. Y aquí está ahí está el barco. Miren, ahí se ve en el banner cómo van los barcos con toda la gente. Aquí está, estos son los barcos que llevan a la gente por todo el río. Y va ahí bailando, la gente va comiendo y va en su basil. Este es otro restaurante. Este debe de ser de los más cariñosos. Ahí están los peces. Ahí uno entra y elige el que quiere y se lo preparan. Y como es pesado, entre más grande, más caro. Así que, pero digamos que estás consciente y te demuestran que lo que te están dando está fresco, porque o sea, está vivo todavía, pues entonces se podría decir que tal vez no es de la pesca de ahora, pero sí de la de ayer o de la de antier. Así que se ve interesante un pececito de esos. Miren allá al fondo el atardecer, y aquí el barco que les dije que es este restaurante. Me voy a acercar un poquito para que lo podamos ver. Aquí está, miren, aquí está el barco, y adentro, abajo en el casco, ahí donde se ven esos circulitos, ahí están las ventanitas. Pues adentro está el restaurante. Ahí abajo, en la zona de arriba, es la zona de cocina y de bar. Y miren qué grande. Miren cómo se ve ya iluminado aquí el panorama. Allá está la noria. Y miren cómo está de lleno. Ya está chivo. Ahorita ya el ambiente ya se puso bueno. Ya mucha gente, pero aquí es, o sea, todo el día. La verdad que tal vez al mediodía por el calor tal vez no viene mucha gente, pero ya de las 2, 3 de la tarde
ya empieza a venir bastante gente, así que vamos a caminar por esta zona que no hemos pasado para que conozcamos. Miren, aquí hay otra escultura, ay, como que es un viejito vendiendo, y ahí están los niños jugando. Como son de bronce puro, no creo que se quiebren ni que lo dañen, además que están en la intemperie. Miren este bar, que chido, ahí todas las bebidas y allá están las mesitas, súper interesante. Aquí vamos a avanzar por acá, allá van los barcos, allá van ya los primeros. Pueden ver, allá van ya los primeros, ya que ya zarparon y ya va todo el mundo a su basil. Miren este bar, este sí debe de ser súper caro porque está súper lujoso. Se llama la Casa de Cristal. Miren qué chivo. Y aquí hay otro, pero miren la decoración, este también se ve súper lujoso. Así que es de lo más caro. Aquí esto sí está perfecto para una cena romántica, una reunión con amigos, una cena de negocios o para tratar cosas importantes, o simplemente para venir en familia o con tus cheros, aunque cuando uno anda con sus cheros le gustan los lugares más de ambiente, más de fiesta. Y aquí tenemos el carrusel, que nosotros lo conocemos como la rueda de los caballitos. Solo que no hay ningún niño ahorita, no se ha subido nadie ahorita. Pero miren qué chivo está. Este está súper grande. Así que se ve interesante. Y aquí de este lado hay una casa embrujada. Veamos. Hey, miren qué chivo está la animación esta. Creo que es la momia que se está escapando. Se detuvo, pero ahí va de nuevo. Está chiva. Esta me recuerda a una que ponían en la feria allá en El Salvador. Aunque creo que esto es como una rueda, aunque no. Bueno, ahí hay unas como sillas. Y sí es una rueda, como en la Casa de los Espíritus. Miren, allá hay un fantasma moviéndose. Y aquí hay una araña, una tarántula enorme. Está súper chivo. Pero nadie se ha subido, o quizás no, creo que no lo han abierto hasta ahorita. Pero miren qué chivo. Se llama la Mansión del Misterio. Está súper chivo aquí. Ya voy a preguntar a ver si se puede entrar y si nos dejan grabar. Y aquí está la noria, miren, qué grande. Ya me voy a subir, también voy a ver si me puedo subir y si dejan que grabemos. Vamos a grabar la ciudad para que vean cómo se ve toda la ciudad y el atardecer desde arriba con las luces y todo. Así que miren qué chivo aquí también. Aquí andan las chicas disfrutando, ahí están los postres, más tiendas. Y aquí hay tiendas también para las mujeres, zapatos. Hay una lavandería. Hay un montón de cositas aquí, estos caminitos que han creado con las tienditas. Son súper interesantes. Y lo que les digo, aquí no hay ni vigilantes, ni policías, ni nada, porque en teoría todos nos comportamos como se debe, ¿verdad? Y aquí no anda la gente con sus tonteras. Así que está súper chivo, súper interesante. Ahí hay una venta de juegos de video, creo. Y aquí miren los mangotes que están. Estos son mangos, creo que son propios de aquí. Mango maduro, amarillito, las ventas de los juguitos. Ya se me hizo agua a la boca, ya tengo ganas de uno. Y aquí hay agua, galletas, dulces y helados. Está súper chivo. Miren, ya se ve más movimiento, ya se ve más gente. Aquí en esta zona es zona de parqueo. Y hay un lugar que creo que está aquí atrás de la noria, se los voy a enseñar. Vamos a pasar de nuevo para acá para que vean cómo se ve de chivo.
Lástima que digamos como la cabina de la noria es cerrada, no es abierta, porque es más excitante y más chiva la Chicago que nosotros conocemos, que se mueve el carrito, por decirlo así, se mece. Aquí creo que ya es más controlado porque también va bien despacio, creo que va a la misma velocidad y va despacio. No sé cuánto tardará, ya vamos a investigar cuánto tarda miren qué chivo se ve el cielo. Ya vamos a investigar cuánto tarda la vuelta de la noria. Aquí está la casita del terror de nuevo. Está chiva, está interesante. Ya vamos a investigar cuánto vale, porque está súper chiva. Aquí nos vamos a meter por donde está el carrusel, porque quiero enseñarles un área que está alejada, porque es un bar. Entonces, y es un bar al aire libre, para que venga la gente, compre su cervecita, su trago y se sienta a platicar. Van a ver, miren, esta es parte de la casa de cristal. Es un bar también, creo que te venden boquitas, creo que también es restaurante, pero es más pequeño porque es más que todo como para tragos. Miren, aquí está este es el bar que les digo. Aquí hay un montón de sillitas y aquí está la venta de la bebida fría. Miren, Chang, esa es la bebida o la cerveza nacional de aquí de Tailandia. Tiene unos elefantes y ese es el nombre. Y aquí viene uno, se compra su bebida y se viene a sentar aquí tranquilo, se viene a dar la platicada. Aunque creo que aquí no es área para fumadores, porque no veo a nadie que esté fumando, pero está súper chivo. Miren qué chivo los tolditos, está súper chévere. Y aquí hay una área para que la gente venga y se tome sus fotos de recuerdo. Claro, el que solo viene y se va, pero no se puede ir sin tomarse una foto aquí con la ciudad. Miren allá el atardecer, qué chivo. Y aquí está toda la gente en este pequeño muelle, lo podemos llamar muelle, creo, tomándose la foto sentado aquí con la familia. Miren qué chivo se ve. Y allá a lo lejos se ve el puente, el atardecer. Ahí está la noria. Y aquí están los barcos, ya que hay unos que ya terminaron su faena, ya están ahí en el muelle. Así que miren qué chivo se ve. Me ha gustado, la verdad. Claro que yo he venido solo así en un paseo express, por decirlo así, para hacer el video y tomarles las tomas del atardecer, porque a esta hora es la única hora, claro, verdad, que se puede ver así. Y bueno, ya otra vez vendremos a probar las delicias, la comida y todo lo demás. Y aquí también hay gente que te toma una tu foto si quieres algún recuerdo. Miren el barco ahí, ya se empieza a ver con las luces, así que está interesante. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver si nos podemos subir a la noria y vamos a tomar unas tomas chivas de ahí desde la noria. Bueno, ya logramos subirnos aquí a la noria. Espero me puedan ver bien, pero algo bien interesante que ha pasado es de que, como ven, aquí en la cabina es como una cabina del teleférico y tiene su aire acondicionado y sus vidrios, y o sea, no se puede digamos sacar ninguna parte del cuerpo, ¿verdad? Las manos, ni vas a sentir el viento ni nada. Y aquí se ve desde otra perspectiva, digamos, desde la perspectiva aérea. Pero lo que les quería decir es de que como solo yo pagué el ticket, solo yo voy en la cabina, o sea, bien, o sea, como para que el paseo fuera privado. No entiendo por qué no dejaron que otra gente se subiera aquí. A mí no me hubiese importado, pero creo que aquí respetan mucho la privacidad de la gente, y como también se convergen un montón de culturas y el idioma y todo eso, pero no sé, no me hubiese molestado. Pero bueno, aquí vamos, ustedes me acompañan, así que miren, aquí vamos ya subiendo.
y me tardé un poquito porque ya se llenó aquí el lugar y hay una gran cola. Así que aquí vamos a enfocar. Miren, allá a lo lejos se ven los edificios, el río. Ahí abajo está el carrusel de los caballitos. Ahí están los barcos y aquí está la ciudad. Súper chivo. Así que aquí estamos enseñándoles la perspectiva del lugar. Aquí voy de nuevo. Quizás yo soy el único loco que se va parando, pero yo estoy haciendo el videíto. Así que miren, aquí se ve todo desde aquí. Aún falta un poquito más para llegar a la parte más alta, pero aquí se ve la ciudad. Y así que está todo bien chivo. La verdad que ha valido la pena el viaje. Como les dije, no es digamos la zona más auténtica o lo más tradicional de Tailandia, pero trato de que vamos variando un poquito ahí en el contenido para ver lo bonito, lo no tan bonito y lo que es bien turístico y lo más tradicional. Pues o sea, hay que conocer un poquito, ya que uno tiene la oportunidad de andar por acá, pues ¿por qué no? Pues así que aquí está, miren. Aquí ya vamos llegando ya a la parte más alta y ya vi que no la cabina en la que voy no se mece como en la otra Chicago, así que bueno, más que todo es tanto por la vista quizás que de experiencia. Miren qué chivo se ve aquí. Así que ahorita sí, ya aquí estoy en la parte más alta. La verdad que no sé cuánto será, pero es una altura considerable. Miren, está a lo lejos la gente y las lucecitas. Bueno, pues el paseo estuvo interesante. Ahí va la otra cabina y aquí va la otra. Y aquí si yo como me estoy moviendo se está meciendo, pero miren las otras, nada, no se mueven nada. Y bueno, aquí se podría decir que está controlada la situación, pero como ustedes saben que hay cosas que pasan y cosas que tienen que pasar. Así que espero les haya gustado el video, algo diferente, una zona súper turística. Y claro, aquí no es para locales, la verdad. Me imagino que sí vienen locales, pero como les digo, hay gente que se puede costear estas cosas y hay gente que no, como en todo el mundo. Así que espero les haya gustado, y aquí les estoy enseñando unas cuantas tomas de la ciudad y cómo se ve las luces de aquí y cómo se ve el panorama, cómo se ve el paisaje. Lástima que ya no pudimos ver el atardecer, lo siento, pero en otra vez será. Es que como les digo, estaba súper lleno ya y me tardé en subir porque la cola estaba larga, la fila, bueno, como ustedes le quieran llamar. Así que aquí estamos en el punto más alto. Así que gracias por estar ahí. Gracias a los que se han suscrito y siempre saludándolos a todos por sus comentarios, y espero que nos veamos pronto y hasta la próxima. Cuídense mucho y dejen sus comentarios y suscríbanse. Adiós.